Hola, vamos a trabajar el laboratorio de resumen para el examen. Partimos con el problema. Nosotros hemos sido contratados como asesor estadístico por la empresa Gama, que se dedica a fabricar, distribuir y comercializar confites, helados y bebidas. Vamos a analizar los datos de sus 158 vendedores a lo largo de todo el país con respecto a los años de antigüedad de la empresa, venta mensual, que está en millones de pesos, zona a la que pertenece el vendedor, género del vendedor y AFP a la cual pertenece. Entonces vamos a tener que realizar las actividades que nos dicen a continuación. Vemos que tenemos varias variables, ¿cierto? Años de antigüedad, la venta, la zona, género y la AFP. Pensando en la variable AFP del vendedor, primero, identificar la población. En este caso nosotros tenemos que ver cuál sería el total de individuos, personas o cosas que se van a estudiar. Ya, en este caso son los vendedores de la empresa Gama, ¿ya? Ojo, en este caso la empresa tiene 158 vendedores y la base de datos también tiene esos 158 vendedores. Por lo tanto, en este caso, nuestra muestra es igual a la población. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos una muestra inferior a la población. Ya, por ejemplo, si queremos hacer un estudio sobre clientes de alguna empresa de todo Santiago, a lo mejor tenemos 200 clientes, de la empresa en una planilla Excel, pero eso no significa que la población sean esos 200 clientes, sino el total de clientes de la ciudad. Ya, entonces es importante tener súper claro que población es distinto a muestra. ¿Ya? Ahora, la variable en estudio, en este caso es muy fácil de identificar porque acá mismo nos dicen, utilizando la variable AFP del vendedor, por lo tanto, sería AFP del vendedor. ¿Ya? Clasificación. Esta AFP, si nosotros tenemos duda, podemos ir a la base de datos y ver qué sería. Vemos que son los nombres de las distintas AFP que tenemos, ¿cierto? Provida, Hábitat, Capital, Cuprum, etc. ¿Ya? Por lo tanto, eso, todo lo que sea, digamos, una palabra, va a ser una variable cualitativa. Ya recordemos que hay variables cuantitativas, que son las cantidades, y cualitativas, que son las cualidades o las cosas que nosotros nombramos. Y dentro de las cualitativas tenemos ordinal y nominal, donde ordinal es la que lleva un orden, alto, medio, bajo, etc. Ya, en este caso no hay un orden, yo no puedo ordenar las AFP por su nombre, digamos, me es imposible ordenarlas, los nombres no van ordenados, ¿ya? Por lo tanto, son solamente nombres y eso sería nominal. Lo mismo, por ejemplo, si habláramos de colores de auto, colores de pelo, un montón de variables que son nominales que no tienen una jerarquía o un orden. Bueno, pasamos a la D. Construya un gráfico circular para la variable AFP del vendedor. Para ello, considere la tabla adjunta en la hoja de desarrollo. Entonces, acá tenemos nosotros la tabla, donde tenemos la AFP y el número de vendedores, y tenemos que generar un gráfico circular, ¿ya? En general, cuando nosotros hacemos un gráfico circular, lo que queremos ver es el porcentaje de vendedores. Si nosotros quisiéramos ver la cantidad, ya la estamos viendo en la tabla, entonces no tendría sentido hacer el gráfico. Sin embargo, con el solo uso de la tabla, nosotros no tenemos los porcentajes ni podemos ver gráficamente cómo se comporta esta distribución, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Generamos un gráfico de torta. Vamos a insertar. Un gráfico de torta, ¿ya? Ahí quedó. Recordemos que nosotros vamos a la herramienta de gráfico y buscamos en diseño un diseño que nos acomode, ¿cierto? Tenemos distintas opciones. Como yo siempre les decía en clase a los compañeros, que no es necesario que sea un gráfico quizás tan bonito porque nosotros estamos en una situación evaluativa, ¿cierto? Lo que estamos evaluando es la información que ustedes presentan en el gráfico. Entonces, lo más importante acá son el título y los datos en sí.
Ya, si tenemos tiempo lo ponemos bonito. Siempre los gráficos o en general se habla de distribución. Entonces ahí nosotros tenemos un título acorde. Distribución de la AFP de los vendedores de la empresa Gama y podemos ver cómo se distribuyen estas AFP. En este caso tenemos un 37% en Hábitat, 30% en Provida, 15% en Capital y 8% en Coupon, y podemos ver el gráfico y saberlo al tiro. ¿Ya? Entonces el objetivo del gráfico ahí está cumplido porque es informativo. Con solo verlo a mí me queda claro qué es lo que estoy viendo. Si yo, por ejemplo, le pongo como título solamente AFP, no es un buen título, porque eso podría ser AFP de quién, de todas las personas de Chile, de los vendedores de la empresa Gama o de los profesores, no se puede saber. Por lo tanto, acá cuando yo digo distribución de AFP vendedores empresa Gama, queda absolutamente claro que me refiero a la población que nosotros estamos viendo, la muestra en particular, ¿ya? Entonces, vamos ahora a la pregunta número 2, donde nos piden interpretar el histograma que nos muestra acá en el ítem A y además las medidas de tendencia central para la variable venta mensual, ¿ya? Para interpretar el histograma tenemos que considerar forma de la distribución, rango, la mayor y menor frecuencia, ¿ya? Generalmente se nos pide qué es lo que se nos dice, qué es lo que tenemos que considerar, ¿ya? Entonces estemos bien atentos a lo que nos piden cuando estemos trabajando alguna tarea o alguna. Ya, lo primero que vamos a ver acá es la forma de la distribución. Para esto aquí nos ponen el coeficiente de asimetría, que es de menos 0,1549. Sabemos que entre menos 0,5 y 0,5 lo vamos a considerar simétrico. Menor a eso, por lo tanto, números más negativos van a ser asimetría negativa y números mayores a 0,5 positivos van a ser asimetría positiva. En este caso, el menos 0,15 está entre menos 0,5 y 0,5. Por lo tanto, va a ser una distribución simétrica. Si usted tiene dudas, puede ir a la planilla y copiar el número y quitarle decimales. Entonces ahí como dato, de repente cuando los números son muy largos, tienen muchos decimales, a algunos estudiantes les cuesta revisar el valor. Entonces yo puedo poner por acá, por ejemplo, menos 0,1549, que era el número que nos daban de coeficiente de asimetría, y le puedo quitar decimales. Ahí. Ese número es cercano, lo aproxima Excel a menos 0,2. Por lo tanto, ahí yo visualizo más que este número está antes, digamos, si es que estoy yendo del 0 hasta el menos 0,5, está a mitad de camino más o menos, ¿cierto? Por lo tanto, eso va a ser una simetría, o sea, un coeficiente de simetría en este caso, ¿ya? Entonces, respecto de la forma, primer aspecto, vemos que la distribución presenta una simetría. Simetría. ¿Qué significa eso? Que existe aproximadamente la misma cantidad de datos a ambos lados de la media. ¿Ya? Repasen asimetría negativa y asimetría positiva. La asimetría negativa es cuando existe una concentración de datos mayor sobre la media, y la asimetría positiva cuando existe una concentración mayor de datos bajo la media, ¿ya? Entonces en este caso tenemos simetría, aproximadamente la misma cantidad de datos a ambos lados de la media. Siguiente aspecto que vamos a ver, ¿cuál es el intervalo con la mayor frecuencia? Podemos ver que este es este que está acá, de 44 vendedores que están entre 12,5 y 14,6 millones de pesos, ¿ya? Entonces,
el intervalo con la mayor frecuencia, que yo puedo ponerle ahí 44 para que vean que noté que era ese, ¿cierto? Vende sobre 12,5 y hasta 14,6 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, los vendedores tienen la mayor cantidad de vendedores de frecuencia, digamos, está sobre los 12,5 y hasta los 14,6 millones de pesos. Y la menor frecuencia en este caso está en este intervalo que tiene un solo vendedor, ¿ya? Entonces estaría sobre 20,9 y hasta 23 millones de pesos. Entonces el intervalo con la menor frecuencia, que es 1, de ventas, está sobre 20,9 y hasta 23 millones de pesos, ¿ya? Lo último que nos queda por ver es el rango de la distribución, ¿cierto? En este caso, a nosotros es importante mencionar, nos piden interpretar este gráfico. Por lo tanto, si nosotros por alguna razón tenemos la tabla, nosotros cuando en la primera materia del curso vimos que a veces el último dato, el mayor dato, no era necesariamente el 23, como en este caso, sino que podía ser quizás 20, 22, ¿cierto? Por un tema de que los intervalos queden todos del mismo ancho, nosotros a veces agregábamos un pequeño monto, ¿ya? En este caso nosotros no consideramos lo que haya en alguna tabla. ¿Por qué? Porque nos piden interpretar el histograma. Y lo que yo aquí estoy viendo es que la venta va desde los 6,2 millones de pesos hasta los 23 millones de pesos. No tengo idea, este vendedor probablemente no venda justo 23, ¿cierto? Y estos de acá sabemos que partimos con que uno vendía 6,2, ¿cierto? Pero eso nosotros no nos preocupamos cuando estamos analizando el histograma, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos arroja este histograma? Que las ventas mensuales de los vendedores desde 6,2 y hasta 23 millones de pesos, ¿ya? Entonces, no nos compliquemos porque probablemente no llegue realmente hasta 23 los datos, tampoco tenemos que ir a ver realmente los datos a la base de datos, nada, solamente lo que nos muestra el histograma, porque la pregunta que nos dicen, realice la interpretación del histograma, ¿ya? Por lo tanto, es con esta información que estamos viendo en este momento y nada más que esto que nosotros tenemos que contestar. Ahora, las medidas de tendencia central, ¿ya? Importante saber qué significan, la mayoría lo sabe, pero también saber explicarlas, ¿ya? Primero, la media, que es 15,3. Entonces, eso nos dice que la venta mensual promedio de los vendedores es 15,3 millones de pesos, ¿ya? Básicamente, la media equivale al promedio. La moda. En este caso, lo que más dicen todos es el valor que más se repite, ¿ya? Es una interpretación correcta, sin embargo, escribirla de la manera más correcta es decir que es la que tiene mayor frecuencia o que es más frecuente, ¿ya? Entonces, la venta mensual más frecuente entre los vendedores es de 14,6 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, más frecuente o que tiene mayor frecuencia. Ya si dicen que más se repite, si bien se entiende lo que tratan de decir, no es la manera 100% correcta, ¿ya? Y la mediana, que es quizás lo más complicado de interpretar, recordemos
¿cómo la tomábamos? Nosotros consideramos que se tomaban todas las ventas de los vendedores, ¿cierto? Y se ordenaban de menor a mayor y digamos que lo que quedaba al medio era la mediana. Por lo tanto, cuando yo tomo ese valor, yo sé que la mitad va a vender va a vender esa cantidad o menos y la otra mitad va a vender más que eso, ¿cierto? Porque están ordenados de menor a mayor. Entonces, ¿cómo se interpreta la mediana? Se dice que el 50% de los vendedores con menor venta mensual vende a lo más 15,2 millones de pesos, ¿cierto? A lo más, significa que el máximo que ellos vendan, lo más que venden, van a ser 15,2 millones de pesos. Pasamos entonces a la pregunta 3. Y nos dicen, utilizando la información de la base de datos, esta pestaña, vamos a realizar lo siguiente. Construye una tabla bidimensional de frecuencias absolutas que resuma la información con respecto a las variables rango, venta mensual y zona. Entonces, vamos acá y vamos a hacer una tabla dinámica con la información de rango, venta mensual y zona. Entonces vamos a insertar tabla dinámica. Recuerden que nosotros tomamos todos los datos, incluyendo el encabezado. Ahí tenemos, fijarse bien que hayan quedado todos, ni una columna más, perdón, ni una fila más, ni una fila menos. Entonces ahí tenemos nuestra tabla dinámica. Siempre tratar de dejar lo que tenga menos ítems en las columnas, ¿cierto? Para que se vea más ordenado. En este caso tenemos la zona, que la vamos a poner en las columnas, y el rango de venta mensual en las filas, ¿ya? Si tenemos algún número de registro de identidad, conviene usarlo para contar, pero con otras variables igual funciona. Entonces vamos a pedirle que nos resuma los valores por recuento, porque nosotros queremos contar. Ya, importante, si dice frecuencias absolutas, se deja las cantidades. Si dice frecuencias relativas, tendríamos que pedirle que nos muestre como porcentaje, ¿cierto? Pero en este caso nos están pidiendo frecuencias absolutas, por lo tanto dejamos los números, ¿ya? Vemos que aquí nos quedó desordenado. Si gustan ustedes pueden ponerse encima de la celda y pedirle que la mueva. En algunas versiones de Excel se puede mover directamente. En esta no se puede, así que lo vamos a hacer así. Ahí nos quedó ordenada la tabla. Ya entonces podemos también aquí ponerle lo que corresponde, ¿cierto? Rango venta. Esta es la zona. Entonces con eso queda más determinado. Y podemos usar esta tabla para contestar las preguntas que se nos dan. Ya vamos a borrar este espacio. La primera pregunta en la B nos dice, determine la cantidad de vendedores que son de la región metropolitana y venden como máximo 15 millones de pesos. Entonces, ojo, importante, copiamos la tabla. Aquí tenemos la tabla, ¿cierto? Y una vez que la copiamos, tenemos que estar seguros que vamos a usar esa tabla para esa pregunta y que dejamos la tabla pedida ahí. Aquí está la tabla que nos pidieron en la pregunta A y esa no se toca, chicos. No se toca porque así la persona que está revisando tu trabajo se va a dar cuenta que supiste hacer la tabla, ¿ya? Y esta que copiamos, la podemos copiar la cantidad de veces que queramos, la vamos a usar para contestar. Entonces, de región metropolitana y como máximo 15 millones de pesos.
entonces hacemos el respectivo filtro, solamente los de región metropolitana, y como máximo 15 millones, o sea, eliminamos ahí, ¿cierto? Dejamos de 6 a 9, 9 a 12 y 12 a 15, que eso considera como máximo 15 millones de pesos, ¿ya? Ojo que este de acá también dice 15, pero ese es la parte abierta del intervalo. Ya en este caso, en las preguntas nunca les van a dar como un valor que esté entre medio de un intervalo. ¿Ya? Así que si dice hasta 15, sabemos que es el que va de 12 a 15. ¿Ya? Entonces, contamos, ¿cierto? Hicimos el filtro y nos damos cuenta que son 43 vendedores. Entonces, hay 43 vendedores que cumplen con esas características o condiciones. Ya, determinar ahora el porcentaje de vendedores que son de provincia y venden al mes más de 12 millones de pesos. En este caso, personalmente a mí me gusta calcular directo el porcentaje. Sin embargo, también lo puedo hacer a través de la tabla, ¿cierto? Entonces yo puedo copiar la tabla. Tenemos dos formas de hacer esto. La primera es copiar la tabla. Ya, entonces ahí tenemos nuestra tabla. Le pedimos que nos muestre porcentajes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nosotros porcentajes, ¿ya? Entonces tenemos que ver el porcentaje de vendedores de provincia y que venden más de 12 millones. Como este es el total general, si yo filtro, aquí voy a cambiar el total, ¿cierto? Por lo tanto, si quiero usar esta opción para esta pregunta, no debo filtrar, ¿ya? Nos dicen porcentaje de vendedores de provincia y que venden más de 12 millones. Entonces serían todos esos valores y yo podría sumar estos porcentajes y obtener el porcentaje total, que va a ser de aproximadamente un 36-37%. Pero eso es un poquito complicado para este caso, ¿ya? Entonces hay otra forma que es también copiar la tabla. Nosotros sabemos, vamos a copiarla, ¿cierto? Que es lo primero, la copiamos acá. Y nosotros, ¿qué sabemos? Que hay 158 vendedores. Entonces, mi total, voy a poner por acá, total 158, ¿ya? Y nos dicen vendedores de provincia, por lo tanto, filtramos la tabla y que venden más de 12 millones. Entonces, eliminamos todos los que vendan menos de 12 millones. Ahí estaría, ¿cierto? Entre 12 y 24 millones. Entonces, son 58 vendedores de 158. Voy a copiar esto para acá. 58 de 158. Entonces, ¿qué hacemos? 58 dividido por 158 y eso lo ponemos como porcentaje. Lo dejamos con un decimal. Nos quedaría un 36,7%. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería un 36,7% de los vendedores cumplen con esas características. ¿Ya? Y ahora, lo que más nos ha costado a muchos es determinar la antigüedad promedio de aquellos vendedores de la zona metropolitana que venden sobre 9 y hasta 15 millones de pesos. Entonces, vamos a tomar la tabla, a copiarla una vez más. Recuerden que trabajamos siempre con una copia de la tabla. Acá vamos a buscar la antigüedad promedio. Entonces, lo primero que vamos a hacer
es ir al modelo de datos, ¿ya? Recuerden, si no se muestra, ustedes se ponen sobre la tabla y van aquí a analizar o diseño y les piden que muestren analizar que muestren los campos. Ya en este caso sí los muestra. Entonces, ahora yo quiero la antigüedad promedio. Entonces, en mis valores, yo no voy a poner el número de registro, lo voy a quitar. ¿Ya? ¿Qué necesito yo? Vemos que se vació la tabla. Necesito los años de antigüedad, no el rango. Los años de antigüedad los pongo ahí, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo ahí? Está sumando. Pero yo necesito que saque ¿qué cosa? El promedio. Entonces voy a resumir valores por promedio. Ahí tengo yo el promedio de años de antigüedad y me doy cuenta que acá la tabla me indica, me dice promedio de años de antigüedad. Y entonces ahí yo me puedo dar cuenta que estoy efectivamente sacando la antigüedad promedio. ¿Ya? Y nos dicen ahí lo vamos a dejar, de vendedores de la región metropolitana. Entonces, región metropolitana, que venden sobre 9 y hasta 15 millones. Entonces, sobre 9, quitamos de 6 a 9 y hasta 15. Quitamos todos los que están sobre 15 y nos queda ese rango de 9 a 15. Serían 7,9 años promedio, ¿ya? Entonces, ¿cuántos años serían? En realidad serían 8 años como promedio de antigüedad. Entonces, la antigüedad promedio en este grupo es de 8 años. Si quieren poner 7,9 tampoco está mal, ¿ya? Pregunta número 4. Se sabe por estudios anteriores que la variable venta mensual depende de la variable años de antigüedad. Entonces, ¿cuál sería la X? Sería los años de antigüedad. ¿Y cuál sería la Y? La que depende. La venta mensual depende de la X, que es años de antigüedad, ¿ya? Entonces tenemos que construir un gráfico de dispersión que relacione estas variables, incluir las líneas de tendencia lineal y exponencial con sus respectivos coeficientes de determinación, ¿ya? Entonces, tenemos la venta mensual en función de la antigüedad, que también tiene sentido, ¿cierto? El vendedor no puede, digamos, la antigüedad es lo que va a ir variando de manera independiente y de acuerdo a esa antigüedad es cuánto va a vender cada persona. Ya eso depende de la antigüedad. Entonces, vamos a ir a la base de datos. Vamos a tomar las variables que nos interesan. Dijimos que los años de antigüedad iba a ser X, control, y la venta mensual iba a ser la Y, ¿ya? Entonces, con esos datos, nosotros vamos a insertar un gráfico de dispersión, ¿ya? Solamente los puntitos. Si ponemos con líneas, nos va a quedar ese gráfico que nada que ver, ¿cierto? Entonces, un gráfico de dispersión que solamente tenga los puntitos, ¿ya? Tomamos este gráfico, nos lo llevamos a nuestra pestaña y ahí ya tenemos el gráfico pedido. Sin embargo, nosotros necesitamos que tenga un diseño acorde a lo que se nos pide, ¿ya? Y ahí ya tenemos el diseño que ocupábamos, el número 9, ¿cierto? Que ya nos da el modelo lineal, ¿ya? Entonces vamos a quitar lo que no nos sirve, a ponerle un título adecuado. Entonces, distribución de la venta mensual en función de la antigüedad, ¿ya? Podemos agrandar un poquito. Título del eje. El eje X dijimos que iba a ser la antigüedad, que está medida en años. Y el eje Y, ¿qué es lo que va a hacer?
la venta mensual, que está en millones de pesos. ¿Ya? Importante que tenga la información el gráfico. Ahí tenemos nuestro modelo lineal, ¿cierto? Nosotros podemos aquí agrandar el texto. Y necesitamos ahora poner el modelo exponencial. Entonces, tomamos un dato cualquiera. Entonces, tomamos un dato cualquiera. Y le decimos que queremos agregar una línea de tendencia. Pedimos la línea exponencial, porque ya tenemos la línea ahí, ¿cierto? Le pedimos que presente la ecuación y que presente también el valor de r cuadrado. Entonces ahí ya tenemos nuestro modelo exponencial. Vamos a... Ahí agrandamos un poquito la fuente y nos quedaron nuestros dos modelos, ¿ya? Ahora, necesitamos interpretar los coeficientes de determinación, ¿ya? Nos piden interpretar el coeficiente de determinación del modelo de regresión exponencial. ¿Cuál es ese? 0,8835. Eso es, si corremos la coma a dos lugares, un 88,35 o bien 88,4. ¿Ya? Entonces, un 88,4% de la variación o variabilidad de las ventas mensuales de los vendedores se explica por la variabilidad de los años de antigüedad. ¿Ya? Ojo, esto bajo un modelo exponencial. Es importante hacerlo notar porque eso no significa que un 88,4% de la variación se explique en sí, sino que cuando nosotros tomamos un modelo exponencial, podemos explicar el 88,4% de forma exponencial. Si vamos al gráfico, vemos que en el modelo lineal, si nosotros tomamos un modelo lineal, podemos explicar el 90,7, 91% casi por el modelo lineal. Entonces va a ser mejor en este caso el modelo lineal, ¿ya? Entonces tenemos que especificar sobre qué modelo estamos trabajando. Ahora, considerando el modelo lineal, tenemos que interpretar el siguiente coeficiente. La pendiente en este caso es de 0,845. La vemos ahí, ¿cierto? 0,8451. Consideramos los tres primeros decimales. ¿Qué significa? Si nosotros dijimos que este gráfico era venta mensual en millones en función de años de antigüedad, significa que por cada año que aumenta la antigüedad, ¿cierto? Porque la variable X aumenta en 1 y como son años va a aumentar en un año. Por cada año que aumenta la antigüedad del vendedor, su venta mensual se incrementa en 0,845 millones de pesos, ¿ya? Podemos ponerlo de esa manera, ¿cierto? Que es, digamos, la manera que nos muestra el valor, ¿cierto? 0,845, ¿qué cosa? Millones de pesos. O también podemos poner, o bien en 845.000 pesos, que también es 0,845 millones de pesos. Como usted prefiera, como usted le cueste menos, ¿ya? Y ahora, utilizando el modelo lineal, estime la venta mensual de un vendedor que posee 10 años de antigüedad en la empresa.
Entonces, en este caso, tenemos el modelo lineal, que lo vamos a copiar acá. Lo copiamos acá, ¿ya? Entonces yo tengo el modelo lineal. Ya. Entonces, si yo quiero, tengo una X de 10. Recuerden que la X se mide directamente en años. Entonces, si nos piden 10 años, más o menos nos va a dar como 15. Si se fijan ustedes en el gráfico, ¿ya? Y la Y, ¿qué va a ser? Entonces sería igual a 0,8451 por el valor de X, que en este caso es 10, más 6,6261, y eso me da 15,0771, ¿ya? Básicamente podemos dejar que son 15,1 millones de pesos. Ojo, no son 15,1 pesos, no son 15,1 miles. En estas preguntas es importante tomar muy en cuenta la unidad de medida. Ya es un error muy común que a nosotros nos den un valor, por ejemplo, en miles de pesos, y nosotros ingresamos directo ese valor, y eso, si nos dicen, por ejemplo, una venta mensual de 3.750.000, nosotros no podríamos ingresar a este modelo 3.750.000. Tendríamos que ingresar 3,75 porque estamos hablando en millones de pesos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que la venta son 15,1 millones, ¿ya? Entonces sería, se estima una venta mensual de 15,1 millones de pesos, o también podemos poner 15.100.000 pesos, que también son 15,1 millones de pesos, ¿ya? Bien claro siempre qué es lo que estamos hablando. Si estamos hablando en miles, en millones, directamente en pesos, hay modelos de todos los tipos, ¿ya? Pregunta número 5. Considerando que la variable número de vendedores que pertenece a una determinada zona es en un conjunto de n vendedores, es una variable aleatoria con distribución binomial, realice las siguientes actividades. Construye una tabla de distribución de frecuencias relativas con la variable zona a la que pertenece el vendedor. Y aquí tenemos distintas preguntas. Entonces, vamos a crear la tabla con zona. Entonces podemos incluso usar la misma tabla que ya habíamos usado, o bien crear una nueva tabla dinámica ya. En este caso voy a usar la misma y voy a cambiar el modelo de datos. Entonces, solamente necesitamos ver la zona. Es un error común poner más de una cosa, pero en este caso no nos sirve. Entonces nosotros este rango de venta simplemente lo eliminamos, ¿ya? Y la zona la voy a poner a las filas y voy a pedir que me muestre acá el porcentaje, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos el valor de las probabilidades de encontrar vendedores de la zona metropolitana o de las provincias. Entonces, como tenemos ya nuestra tabla, podemos contestar las preguntas. Pregunta B. Si se seleccionan 10 vendedores al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 6 de ellos sean de provincia? Entonces aquí yo tengo 10 vendedores en total, n igual a 10. Quiero que 6 sean de provincia, entonces k igual a 6. Y mi caso favorable en este caso es que sean de provincia, por lo tanto voy a trabajar con este valor que está acá, 44,3%, ¿cierto? La probabilidad de que los vendedores sean de provincia. Hice acá un pequeño diagrama que nos muestra los distintos casos, ¿cierto? Podrían ser, en este caso, aquí me falta un caso, ¿cierto? Ahí
puede ser que sean 0 vendedores de provincia, 1 vendedor de provincia, 2, 3, 4 o hasta los 10 vendedores de provincia, ¿ya? Cada uno de estos es un caso distinto. En este caso solamente me sirve que 6 de ellos sean de provincia, por lo tanto la única probabilidad que vamos a considerar es esa, que sea 6, ¿ya? En este caso sería una probabilidad bruta, no usamos probabilidad acumulada. Por lo tanto, eso sería distribución binomial B. ¿Qué nos dice el programa? Cuando nosotros le pedimos la función, nos dice abajo de la celda, dice número de éxito, ensayos, probabilidad de éxito y si es acumulado o no. Entonces ahí podemos nosotros recordarlo. Número de éxito en este caso serían 6, o sea, esos que están ahí, punto y coma. ¿Cuántos ensayos? En este caso son los 10 de ahí. Probabilidad de éxito, 44,3%. Y no queremos acumulado, por lo tanto ponemos un 0. Ahí tenemos el valor. Y eso nos da un 15,3%. ¿Ya? Entonces, si tomamos 10 vendedores al azar, la probabilidad de que haya 6 de provincia es un 15,3%. ¿Ya? Si nos damos cuenta, estas dos probabilidades son más o menos similares. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que haya más o menos una cantidad similar de vendedores de metropolitana y de provincia. Entonces, esta probabilidad es más o menos alta, digamos, ¿ya? Si nosotros tomamos 4, 5, 6, van a ser probabilidades más o menos altas. Si tomamos 0 o 10, van a ser probabilidades muy bajas, ¿ya? Vemos que tiene sentido este resultado. Entonces, la probabilidad es 15,3%. Ahora nos dicen, si se eligen 20 vendedores al azar, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más 10 de ellos sean de la zona metropolitana? Ya, entonces, ahora vamos a tomar 20 vendedores al azar y calcular la probabilidad de que a lo más 10 sean de la región metropolitana, ¿ya? Entonces, nuestro total, o sea, n es 20, nuestro k, que vamos a trabajar, es 10, pero acá tenemos que ya empezar a trabajar con cuidado, y nuestra probabilidad va a ser la probabilidad de que sean de la región metropolitana. Esta es este valor de acá, ¿ya? Entonces, queremos que a lo más 10 sean de la región metropolitana. Esto es como cuando su mamá le dice que puede invitar a lo más 5 amigos a la casa. Tú sabes que puedes invitar a 0, a 1, 2, 3, 4 o 5 amigos a tu casa, ¿ya? En este caso me dicen que a lo más 10. Por lo tanto, sí considero el 10. Y también considero todos los que están hacia abajo, desde 0 hasta 9, porque tengo a lo más 10, ¿ya? Si fuera a lo menos 10, tendría que considerar hacia arriba, porque lo menos que se aceptaría serían 10. Pero como en este caso es a lo más, tenemos un máximo de 10, que es el máximo que se acepta. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que la binomial acumulada calcula siempre precisamente esto que está acá, ¿cierto? Desde 0 hasta 10, o sea, sería la probabilidad de que se cumpla este caso, de que haya 0 de la región metropolitana, o 1 de la región, o 2, o 3, o 4, y suma todas estas probabilidades brutas, como la que habíamos calculado acá, las suma todos, por eso es una probabilidad acumulada, ¿ya? Y siempre va a ir desde 0 hasta el número que nosotros le pidamos, en este caso, desde 0 hasta 10, ¿ya? Entonces, esto sería la binomial de, queremos que sean un máximo de 10, de 20, con esa probabilidad de 55,7%, y en este caso, si queremos acumulado, ponemos un 1, ¿ya?
porque si nos sirve acumulado, precisamente queremos desde 0 hasta 10, por lo tanto eso es acumulado. Entonces esa probabilidad es un 38,4%. Entonces la probabilidad es 38,4%. D. Si se eligen 15 vendedores al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 8 de ellos sean de la zona metropolitana? Entonces ahora al revés, lo que menos voy a aceptar es que sean 8, ¿ya? Entonces al menos 8. Entonces, ¿me sirve que sean 8? Sí, eso es lo menos que vamos a aceptar. También 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿ya? En este caso, ¿qué va a pasar? Yo no tengo una forma directa de calcular esto con la distribución binomial. Lo único que yo puedo calcular es desde 0 hasta un cierto número, desde 0 hasta 1, hasta 2, hasta 3, así hasta 0 hasta 15, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el evento complementario, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro n15, nuestro k de 7 en este caso, ¿ya? Ahí vamos a ver por qué. Y con la probabilidad de la región metropolitana, que es esta que está acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué puse k igual a 7? Porque yo al 100%, ¿cierto? Vamos a tomar esto y lo vamos a pintar de este color. Esto es un 1 o 100%, como tú lo quieras llamar, ¿cierto? Y a ese 100%, que sería el total de los casos, la barrita completa, yo le voy a restar lo que no me sirve. Lo que no me sirve es esto que está acá, ¿cierto? Entonces le voy a restar toda esta parte azul que equivale a calcular la binomial acumulada desde 0 hasta 7. Entonces si yo al total, a la barra completa, le saco ese pedazo blanco, voy a tener el pedazo verde que es el que nosotros queremos, ¿ya? Y esto es la binomial de 7. Lo ponemos así abreviado. Eso no es totalmente correcto, pero para que nos hagamos una idea y nos acordemos, sabemos que ese trozo azul es la binomial de 7 y al 100% le vamos a tener que restar esa binomial de 7. Entonces, mi probabilidad sería 1 menos la binomial de 7 en 15 con probabilidad 55,7 y acumulada. Ahí está, ¿cierto? Entonces, al 100%, o sea, 1, le restamos la acumulada desde 0 hasta 7. Y eso nos da un 67,4%, ¿ya? Entonces, la probabilidad es un 67,4%. Ahora, aquí puse yo una especie de bonus track. Vamos a poner E, ¿cierto? Que es, si nosotros elegimos 20 al azar, ¿cuál es la probabilidad de que entre 7 y 15 sean de provincia? ¿Ya? Entonces tenemos este esquema. Aquí tenemos que 0 sean de provincia, 1, 2, 3, 11, 14, sí, hasta 20, todos de provincia. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos un n de 20, tenemos distintos k, porque vamos a trabajar con una resta, pero vamos a utilizar la probabilidad de que sean de provincia, que es esta que está acá, ¿ya? Entonces, tenemos un 44,3 de probabilidad de que sean de provincia y vamos a trabajar. Nosotros necesitamos que entre 7 y 15 sean de provincia. Ojo, dice entre 7 y 15, pero no dice inclusive. Por lo tanto, a mí no me sirven el 7 ni el 15, ¿ya? Cuando el enunciado dice inclusive,
ahí yo tendría que considerar el 7 y el 15 y pintarlo. Sin embargo, no es así, por lo tanto, no considero a 7 ni 15, sino a todos los que están entre medio. Ya, esto sería desde 8 y hasta 14, porque esos son los que están entre 7 y 15. Ahora, ¿cómo saco yo un trocito, digamos, de probabilidades, suma de probabilidades, que está como en medio de mis posibilidades, digamos? No puedo sacarlo con una sola acumulada, ¿cierto? Ahí tengo que hacer una resta. Ya, la mayoría de ustedes yo sé que lo entienden, pero les cuesta un poco esto de los límites. Por eso este tipo de diagrama les ayuda bastante, ¿ya? Y lo podemos hacer mientras estemos en una evaluación. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos esta binomial de 14, ¿cierto? Que le vamos a poner así como un símbolo súper simplificado, que es la binomial hasta 14, ¿cierto? Que sería todo esto que está acá, ¿cierto? Pero no nos sirve, le tenemos que restar este trocito blanco que no nos sirve, ¿cierto? Entonces, si a esa barra, digamos rosada, yo le resto esta barrita celeste, que sería la binomial de 7, por ponerlo de una manera súper simplificada, ¿qué voy a tener? Si a esta barra rosada yo le resto a esta barra azul, voy a tener precisamente la barra verde, que es una forma esquemática de ver la probabilidad que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la distribución binomial de 14, de 20, con probabilidad 44,3, y acumulada, le voy a restar la binomial de 7, de 20, con probabilidad 44,3, perdón, y acumulado. Entonces ahí tengo la resta, ¿cierto? Distribución de 14, que sería la barra rosada, menos la de 7, que sería la barra celeste, y con eso nos da la probabilidad de nuestra barra verde, que en este caso es un 72,2%. Vamos ahora a la pregunta 6. Considerando que la variable venta mensual es una variable aleatoria continua y que se distribuye normalmente, conteste. A. ¿Cuál es el promedio y la desviación estándar poblacional de la variable venta mensual de los vendedores? Entonces, tenemos que tomar la variable venta mensual y sacarle simplemente el promedio, ¿cierto?, de la venta mensual. Ahí tenemos nuestro promedio y la desviación estándar poblacional, que, como ya sabemos, se pone esta fórmula. Se ocupa desde P, poblacional, ¿ya? Entonces vamos a buscar acá los datos. Tenemos la venta mensual con desviación estándar poblacional, que no es lo mismo que la desviación estándar que nos entrega el resumen de estadísticas, ¿cierto? Si nosotros hacemos un resumen de estadística, lo único que nos sirve en ese recuadro es el promedio. Por lo tanto, puede ser recomendable que ocupemos estas fórmulas y no necesariamente lo que estábamos acostumbrados con resumen de estadística, ¿ya? Entonces, ¿esto qué es? Como estamos hablando, perdón, de venta mensual, esto sería 15.307.595, podemos tomarlo así, o decir, básicamente, achicarle la cantidad de decimales, ¿cierto? Y decir que son aproximadamente 15,3 millones de pesos, ¿ya? Entonces, y la desviación está
estándar en este caso serían entonces 2.900.000 pesos. Entonces vamos a ocupar esto un poquito simplificado. Ahí, sí. 15,3 millones, 15.300.000 y 2,9 millones o 2.900.000 pesos, ¿ya? Entonces, el promedio es 15,3 millones de pesos y la desviación estándar poblacional, que es la que sacamos con la P al final, es de 2,9 millones de pesos. Ahora, usando esos datos nosotros vamos a trabajar la distribución normal. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un vendedor seleccionado al azar venda al mes sobre 15,2 millones de pesos? Entonces, vamos y sabemos que si queremos que sea sobre 15,2 millones, tenemos que hacer algo análogo a lo que habíamos hecho en la binomial, ¿cierto? La normal nos va a entregar solamente valores hasta un cierto valor. Por lo tanto, si queremos nosotros sobre, tenemos que aplicar la lógica de 1 menos la distribución normal hasta 15,2. Ojo, estamos trabajando en millones, la variable está en millones, por lo tanto ingresamos el mismo 15,2. Ahí estaría nuestra X. La media sería esto de acá. La desviación estándar poblacional, esto de acá. Y en el caso de la normal, siempre trabajamos con acumulado. Ya en este caso no tiene sentido poner un 0 porque nosotros establecimos en clase que la probabilidad bruta en este caso sería siempre 0. Así que no tiene sentido. ¿Ya? Entonces dijimos que venda sobre 15,2 millones. Importante, en este caso nosotros no hacemos lo que hacíamos en binomial. Me voy a devolver un poquito. Nosotros acá decíamos entre 7 y 15 y trabajábamos con el 14. ¿Por qué? Porque esto es algo discreto. De 14 vendedores se pasa inmediatamente a 15 vendedores. No puede haber 14 y medio vendedores de provincia, ¿cierto? Es una variable discreta. Pero acá estamos trabajando con una variable continua. Por lo tanto, la probabilidad de que venda sobre 15,2 millones se considera justo hasta ese punto, ¿cierto? No se tiene que restar 1, no tienen que hacer 14,2 ni 15,1, sino que se trabaja exactamente hasta el límite, ¿ya? Por eso es un poco más fácil que trabajar con binomial. Entonces hacíamos, porque ya dijimos, 1 menos la distribución normal, porque estamos buscando sobre, ¿ya? Entonces esa probabilidad sería un 51,5%. Un 51,5%, ¿cierto? Importante siempre poner la respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que un vendedor seleccionado al azar venda al mes menos de 12,5 millones de pesos? La misma lógica. Nosotros vamos a trabajar exactamente hasta 12,5 porque es una variable continua. ¿Ya? Al ser continua, no hay un valor que esté antes, no hay un antecesor como en el caso de las variables discretas, sino que se trabaja siempre hasta el mismo valor, ¿ya? No hay que restarle 1 a nada cuando estamos trabajando con distribución normal. Ahora, que sea menos de es precisamente la acumulada, entonces sería la distribución normal de 12,5 con esta media que está acá, esta desviación estándar de acá y siempre acumulada. Recordemos que media es lo mismo que el promedio, ¿ya? Entonces tenemos 12,5 con promedio media C2, desviación C3 que está acá y acumulada. Esa probabilidad sería un 17%. Entonces acá la probabilidad es un 17%.
Y última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un vendedor elegido al azar venda mensualmente entre 15 y 20 millones de pesos? Entonces acá tenemos que trabajar con restas, ¿cierto? Probabilidad de que venda menos de 20 millones y probabilidad de que venda menos de 15 millones, ¿cierto? Con eso vamos a trabajar. Tenemos que hacer más o menos parecido a lo que hacíamos acá, ¿cierto? Calcular una acumulada y restarle la otra, pero en este caso vamos a tener directamente hasta el mismo valor, ¿cierto? No tenemos que preocuparnos, como lo que le decía acá, no tenemos que preocuparnos de restar 1, de si se considera hasta ahí o se resta 1, ¿cierto? Porque siempre en continua se considera hasta ahí, ¿ya? Entonces aquí la acumulada de 20, distribución normal de 20 millones con un promedio de 15,3, una desviación estándar de 2,9 y siempre acumulado. Y ahora, de que sea menor que 15, trabajamos con el promedio que ya teníamos, ¿cierto? Desviación estándar y siempre acumulado, ¿ya? Vamos a pasar todo esto a porcentajes. Ahí sí. Entonces, tenemos la distribución normal hasta 20, que sería que venda menos de 20 millones o hasta 20 millones, que es lo mismo porque es continua, y le restamos el caso en que vendan, menos de 15 millones. Entonces ahí nos va a quedar la probabilidad entre 15 y 20. Restamos estas dos cosas, también pueden hacer directo la resta en un solo casillero, como ustedes gusten. Y nos queda siempre dejamos un decimal, 48,6%. Entonces esa sería la probabilidad de que venda entre 15 y 20 millones. Es un 48,6%. Bueno chicos, espero que les haya servido. Mucho éxito en su examen.